Muy buenas tardes nuevamente. Aquí aprovechando la tarde para grabar nuevamente porque los tenía olvidaditos. Y la verdad es que el Señor quiere preparar nuevos guerreros. Ahorita en la otra reflexión hablábamos de que de todas maneras al final de los tiempos el satanismo se aumentaría y se está aumentando de una manera tremenda, pero que el Señor también está preparando sus mejores guerreros. Tú y yo nos vamos a dejar pulir del Señor, del alfarero. Nosotros somos el barro y nos vamos a dejar pulir del alfarero, que es Jesucristo. Él quiere prepararte a ti y prepararme a mí como un buen soldado de Jesucristo. Les había enviado en algo otra oportunidad una enseñanza sobre los soldados de Cristo, cómo se dejaban preparar y todo eso. Entonces vamos a hablar nuevamente de un tema maravilloso sobre la guerra espiritual, porque esta es una obra que es muy reconocida por la guerra espiritual, y es que de todas maneras nosotros debemos de tomar esto como una guerra, y es una guerra entre dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército de Satanás, pero tú y yo somos ejército de Dios, ejército de Dios. Tú eres un soldado de Cristo, yo soy un soldado de Cristo. Dejémonos pulir por el Maestro. Yo voy a leer un texto para que sustentemos esta reflexión con este texto, y esto está en San Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, y leo con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 10 de Lucas: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Leo nuevamente: He aquí os doy potestad. Esto quiere decir poder, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, así que aferrémonos a este pasaje bíblico para que nosotros nos dejemos pulir del Maestro. Si tú quieres ser un verdadero guerrero de Jesucristo, un verdadero soldado, entonces tomemos este pasaje bíblico, que eso es lo que quiere el Señor que nosotros seamos. Tenemos que luchar una guerra muy fuerte, una guerra invisible, que es una guerra espiritual, que no la podemos ver, pero en cierto momento se siente muy fuerte cuando nuestros hijos son arrastrados por la drogadicción, el alcohol y tantas cosas, los esposos, las esposas, por el adulterio, la fornicación, por tantas cosas, por el lesbianismo, por el homosexualismo. Hay mucho por qué luchar. Entonces, Lucas 10:19 te da la autoridad a ti y me la da a mí para que peleemos por de la mano de Jesucristo por nuestras familias. No dejemos que el enemigo se apodere de nuestras familias. Entonces el Señor tiene preparado para ti algo muy maravilloso. Ahora vamos a estudiar 7 pasos para la sanidad por liberación. Vamos a estudiar 7 pasos, un taller maravilloso para la sanidad por liberación. Los creyentes pueden ser sanados especialmente cuando tu enfermedad es causada por un ataque satánico o una atadura. Son necesarios 7 pasos para la sanidad. Vamos a ver cuáles son. Vamos a estar atentos, tú que te vas a dejar preparar para ser un buen soldado de Cristo. Primero, asegúrese de tener una clara evaluación médica. Cerciórese que su condición no tiene un origen físico. O sea que si vas al médico y los médicos no te encuentran nada, entonces posiblemente tu enfermedad es una enfermedad espiritual, tal vez enviada por brujos, por demonios, por satánicos, por hechiceros, y utilizan muchas cosas
como el vudú y muchas cosas, la santería, muchas cosas que maneja el enemigo llamado Satanás. Entonces, cuando tú vas al médico primero y no te encuentran nada, vas a recurrir a lo que te ha dado el Señor. Si tú no conoces nada de la palabra, pues vas a ir donde un pastor bien ungido, a una iglesia donde se ministra liberación, como la nuestra, que es una iglesia, ya les he dicho mucho el nombre, se llama Avivamiento Misionero de Oración y Restauración, y está conformada por un apóstol muy ungido y un grupo de pastores también muy ungidos, llenos de la palabra del Señor. Y de eso se trata, que tú también te dejes llenar de la palabra de Dios y te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. La unción del Santo, la unción de Jesús de Nazaret es la que te hace fuerte para hacer libre tus hijos, tu casa y todo lo que posees. Entonces vamos a un segundo punto. Asegúrese de estar bien con Dios. Todos los pecados deben de ser confesados y puestos bajo la sangre de Jesús. Cualquier pecado escondido dará lugar al enemigo para esconderse en tu cuerpo o en mi cuerpo. Cuando hay pecados en nuestras vidas, el enemigo se escuda en esos pecados y se pierde la autoridad. No tenemos autoridad para confrontar al enemigo, y tus hijos, tus hijas y tu familia pues van a seguir en manos del enemigo, porque tú y yo no nos cuidamos para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu de Dios y Él habita en mí. Cuando yo limpio mi cuerpo y tú limpias tu cuerpo para que el Espíritu Santo de Dios more en tu cuerpo, entonces vas a tener autoridad. Hay que salir del pecado. Vamos a otro tercer punto. Sea lleno del Espíritu Santo. Sométase al Espíritu Santo para una nueva llenura y asegúrese de que quienes estén asistiéndolo en liberación hayan hecho lo mismo. Cuando tú, como líder de una iglesia o pastor, o usted líder de su casa, va a hacer una liberación a un hijo suyo o a un familiar, y alguien lo va a apoyar, cuídese. O si somos nosotros los pastores, que tenemos un grupo de personas que nos ayudan en la liberación, tenemos que poner mucho cuidado, manejar mucho el discernimiento de Dios para ver quién está mal en la iglesia, para que no lo metamos ahí, ayudar en esa liberación, porque se hace mucho daño. El grupo de liberación tiene que ser un grupo ungido, un grupo sano, un grupo puro, un grupo que camina en las cosas del Señor con mucha sinceridad. Vamos a otro cuarto punto. Póngase la armadura de Dios. Usted lee en Efesios 6, capítulo 6 del libro de Efesios, del 10 al 18, y usted se da cuenta ahí la armadura del Señor, de Dios. Entonces tenemos que caminar con esa armadura completa. Si hay un lado de la armadura que queda mal colocado, esa es la puerta que se le abre al enemigo para que entre a nuestras vidas. La armadura debe ser completa. Amén. Entonces, todo creyente debe de alistarse cada día para la batalla, pues Dios dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos entendiendo, ¿verdad? Porque tú y yo vamos a ser buenos guerreros y tú me vas a ayudar a compartir la palabra del Señor. Vamos al quinto punto. Ore y declare la palabra de Dios, específicamente sus promesas acerca de la libertad y de la sanidad. He encontrado en la Escritura 10 medios para la sanidad que están disponibles para todo cristiano. Dios puede elegir usar cualquiera de estos para tocar su vida con la sanidad. La presencia del don y la unción para sanar en una iglesia o individuo, la imposición de manos por otros creyentes, la oración. Tenemos que orar, ayunar y estar bien preparados para manejar esto de la liberación.
Amén. Vamos al punto número 6. Ordenar al espíritu de enfermedad que se vaya. Después de tomar autoridad, respire hondo hasta que sienta descanso en su cuerpo y en su alma. Cuando dice ordenar al espíritu de enfermedad que se vaya, hay que pronunciar el nombre de Jesucristo primero que todo, porque no es usted. Aquí estamos hablando también de una autoliberación. Esto es cuando está usted orando para usted ser libre, porque antes de usted y yo entrar a una liberación, para liberar a otra persona, nosotros debemos ser libres primero, liberarnos de toda contaminación de pecado. Si hay algo que en la semana o eso, siendo ya ministros, hemos caído en alguna trampa, hay que autoliberarnos, porque tenemos que estar limpios, totalmente limpios, para tomar la autoridad que Jesucristo nos da. Entonces, cuando nos vamos a autoliberar o vamos a liberar a otros, entonces vamos a pronunciar, ordenar al espíritu de enfermedad que se vaya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entendiendo esto. Vamos al punto 7. Regocíjese en su liberación. Usted y yo sabemos cuando estamos caminando mal con el Señor. Usted y yo sabemos cuando le estamos fallando al Señor. Entonces, regocijémonos en el Señor cuando le estamos caminando bien, que estamos luchando al máximo por ser un buen ministro. Amén. Se necesita la autoridad para poder liberar a otros y para autoliberarme yo también. Entonces regocíjese en su liberación. La liberación debe mantenerse con un adecuado caminar con Dios. Uno ve que en las iglesias estamos hablando de ahora de ministros y de gente que ya está caminando en los caminos del Señor, que ya conocen, pero hay ministros o líderes de las iglesias que van por ahí cada mes a las iglesias, cada mes y medio o cada 8 días, o van solamente cuando hay campañas. Estos ministros no tienen una buena autoridad porque andan muy despegados de la mano de Dios. Toman la mano de Dios a 15, 20 días, y esto hay que tomar la mano de Dios a diario, en las noches, en las mañanas, en el día, caminar con Él de la mano. Ojalá nos levantemos en la mañana y nos acostemos y en la mañana le digamos al Señor, Espíritu Santo de Dios, ya es hora de salir, vamos a caminar, voy al trabajo, voy a tal cosa, voy a hacer tal cosa, vamos, no quiero ir solo, necesito tu dulce compañía. Qué tan bueno que le dijéramos al Espíritu Santo de Dios, vamos, acompáñame, no quiero ir solo, porque yo sé que solo el enemigo me atraparía fácil, pero si tú andas acompañado de la mano del Espíritu Santo de Dios, Él te va a guardar y te va a proteger. Vas a cometer un error y el Espíritu Santo de Dios te va a decir, eso no me agrada. Ese es un trabajo del Espíritu Santo de Dios, exhortarnos, reargüirnos de pecado. No lo hagas, no es agradable a Dios. Entonces tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo de Dios. Los demonios desean volver a sus anfitriones cuando son echados de los cuerpos. Los anfitriones a sus anfitriones, y regresarán con venganza si se les da lugar. Tenemos que tener en cuenta esto, los pastores, los ministros, los liberadores, que usted y yo echamos un demonio fuera de un cuerpo y esos demonios, pues ellos son enemigos de Dios, pero salen bravos con nosotros también, con los hijos de Dios. Usted como ministro, cuídese de eso, de los espíritus de retaliación, y cada que eche un demonio fuera de un cuerpo, reprenda el espíritu de retaliación. Y usted dice, reprendo todo espíritu de retaliación y declaro que no tiene poder en mi vida, ni en mi familia, ni en la iglesia, ni en mi negocio, ni en el templo, ni en nada. Entonces usted los declara inoperantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Ojo con esos espíritus de retaliación. Usted, para que sea un buen ministro, entonces tiene que estar preparado de esta manera. Ojo con los espíritus de retaliación, porque esos demonios salen bravos con usted y conmigo. Ah, está muy ungido. Espera y verá, yo voy y le tomo un hijo, una hija o cualquier cosa, o hoy le divido la iglesia. Tenemos que andar preparados como buenos ministros de Dios. Entonces, no les demos lugar. Vuelva su corazón a Dios en adoración y devoción. Nosotros los ministros debemos de adorar mucho a Dios, llamarle la atención a Dios con una buena adoración, como dice en el libro de San Juan, que Él anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, que no le llevemos una adoración de mentira, sino una verdadera adoración como debe adorar un verdadero ministro de Dios, adorar en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, y permita que Él llene los lugares vacíos en su vida. Cuando usted y yo tenemos vacíos en nuestras vidas, el único que puede llenar nuestros vacíos se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis queridos seguidores que me están escuchando, preparémonos a ser unos buenos ministros de Dios. Llenémonos de la gloria de Dios. Recuerda que si te gustó este video, entonces dale a la manito hacia arriba y ayúdame a compartir la palabra del Señor y a llevarla a muchos lugares. Dios me les bendiga grandemente. Voy a estar pendiente para estar grabando cada 8 días y llevarles buenas enseñanzas guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque así mismo lo van a hacer ustedes. No se les olvide compartir, suscríbanse al canal. Queremos vivir los últimos tiempos, pero llenos de la gloria de Dios. Y es de la única manera. Cuando tú te suscribes a este canal, automáticamente te van a llegar todas mis predicaciones y esto te va a ayudar a prepararte, y porque así igual manera es una cadena. Yo he recibido de otros grandes ministros de Dios y de la palabra de Dios primeramente, y eso me ha hecho crecer espiritualmente. Entonces vamos todos a crecer espiritualmente. Ustedes y yo somos uno en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente.